Vamos a intentar resolver los ejercicios que propusimos en clase la semana pasada. El primero de ellos, que quedaba pendiente, era un convertidor digital analógico. Partimos de una señal de entrada digital de 4 bits, tipo TTL, con lo cual los niveles van a estar entre 0 y 5 voltios. L1 va a ser el bit más significativo y L4 va a ser el bit menos significativo. Queremos que la salida ofrezca un rango variable entre 0 y 15 voltios, con lo cual la conversión sería pura de binario a decimal. Lo primero que hay que hacer es diseñar la estructura del convertidor. La estructura del convertidor es la de un sumador inversor, en este caso con 4 entradas distintas, 4 resistencias de entrada y una resistencia de realimentación. Habrá que asignar lógicamente los valores adecuados. Si fijamos, por ejemplo, la resistencia de realimentación le damos un valor R, el que sea, el resto de la resistencia tendrá que quedar como sigue. Mirad, en este caso, al bit más significativo le vamos a dar un valor de resistencia R partido por 8. ¿Por qué? Porque cuando dividamos R entre una resistencia que es la octava parte, el valor del bit va a quedar multiplicado por 8, que es lo que nos interesa. El segundo bit sería R partido por 4, para que quede multiplicado por 4, R partido por 2 y R. Esta sería la estructura. De esta forma, la salida será lógicamente negativa y sería el bit más significativo multiplicado por 8, el siguiente multiplicado por 4, el siguiente multiplicado por 2 y el siguiente multiplicado por 1. Y todo ello la suma de los 4 términos. Evidentemente, teniendo en cuenta que la entrada, como ponemos aquí en el texto, las entradas varían entre 0 y 5 voltios, en el caso de que, por ejemplo, el rango superior, que sería 1, 1, 1, en binario, si cada nivel 1 se corresponde con 5 voltios, la salida sería la entrada 5 por 8 más la otra entrada 5 por 4 más la otra 5 por 2 y la siguiente 5 por 1. Es decir, nos saldría menos 75 voltios. Me vais a disculpar, no he puesto el signo menos aquí, pero realmente sería menos 75 voltios. ¿Vale? Bien. Como lo que deseamos es un rango de 0 a 15, si esto es lo que obtendríamos, 75, y lo que queremos realmente es obtener 15, la relación de atenuación en este caso, porque tiene que ser mucho menor la cantidad que tengamos de la que realmente tendríamos, 75 entre 15 es 5, este sería el valor de atenuación. Es decir, esta resistencia de aquí, simplemente con que la hagamos 5 veces más pequeña, al hacer esto 5 veces más pequeña, la salida va a ser también 5 veces más pequeña. Por tanto, bastaría con que la resistencia de realimentación valga R partido por 5. De este modo, el circuito final queda como sigue. Las de entrada mantienen la proporción R partido por 8, R partido por 4, R partido por 2 y R. L1 bit más significativo, L4 bit menos significativo. Aquí le daremos una R partido por 5 para que se mantenga la proporción, pero en este caso con una atenuación de 5 veces. Y aquí obtendríamos la salida negativa. Como lo que queremos lógicamente es un conversor que no nos cambie el signo de la salida, pues lo que vamos a hacer es primero un buffer, un adaptador de impedancia para poder trasladar la señal íntegra que tenemos en la salida de este operacional a la entrada del siguiente, y lo que ponemos es un inversor con las dos resistencias iguales que lo único que va a hacer es multiplicarlo por menos 1. Por ejemplo, en este caso, cuando aquí tengamos 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios y 5 voltios, a la salida vamos a obtener los 15 que queremos. Y para cualquier otra variación de entrada, pues tendríamos exactamente lo mismo. Si pasamos al siguiente ejercicio, filtro paso alto, en el que la resistencia de realimentación valga 100K,
el condensador este 10K, la frecuencia de corte 2 kHz y AV igual a 4, pues primero dibujamos la estructura del circuito. La estructura sería esta. Y este valor de resistencia R2 serían los 100K. Vamos a hallar primero el valor de la resistencia del filtro. El condensador ya nos han fijado el valor 10K y la frecuencia de corte son 2 kHz, con lo cual a partir de la fórmula de la frecuencia de corte, como la frecuencia de corte es 1 partido 2πRC, despejamos, la R pasará aquí multiplicando y la frecuencia de corte pasaría dividiendo, obtendríamos esta fórmula. Sustituimos y obtenemos un valor de resistencia de 7.957,74 ohmios, que sería el valor de esta resistencia. En cuanto a la resistencia que proporciona la ganancia, como la ganancia nos dice que la ganancia en tensión debe ser 4, pues 4 es igual a 1 más R2 partido R1. Este 1 pasaría restando y me quedaría 3 igual a R2 partido R1. Y por último R2 igual a 3 veces R1. Como en este caso la R2 es 100K, la R1 será 1/3 de R2. No lo hemos puesto aquí, pero el valor serían 33,33K, que sería el resultado de dividir 100 entre 3. Por lo tanto, la solución sería, aquí tendríamos 100K, aquí tendríamos 33,33K, y aquí tendríamos 7.957,74 ohmios. Y el ejercicio estaría resuelto. Aquí lo tenéis, dicho de otra manera. ¿Vale? Aquí tenemos el valor de la resistencia del filtro. En este caso un valor de K, 7,957 kiloohmios. Y esto lo he expresado de otra manera. Pero está claro que si 3R1, que es la resistencia de realimentación, son 100, la R1 será justamente la tercera parte, por lo tanto 33,33K. Por último, para el filtro paso de banda, debemos diseñar un filtro paso de banda de 15 Hz a 20 kHz. Las resistencias de realimentación, en este caso las RF, son de 10K. Por lo tanto, esto sería 10K y esto sería 10K. Y los condensadores de filtro 22K. La ganancia total del sistema tiene que ser 10. Bueno, la estructura del circuito es este. Yo primero he puesto el filtro paso bajo, después he puesto un adaptador de impedancia y después he puesto el filtro paso alto. ¿Vale? Al filtro paso bajo le asignamos la frecuencia de corte, en este caso más alta, la de 20 kHz. Con lo cual, la resistencia del filtro paso bajo se calculará 1 partido 2pi por la capacidad y por la frecuencia. Si sustituimos, obtenemos un valor de 361,71 ohmios. Por otro lado, al filtro paso alto le tendremos que asignar la frecuencia baja, la de 15 Hz, como aparece aquí. Hacemos la misma operación y la resistencia se calculará 1 partido 2pi C' FC, por lo tanto 482,28 kiloohmios. En cuanto a la ganancia total del sistema, como tenemos quitando el buffer que tiene ganancia 1, no lo vamos a tocar, sería AV1 por AV2, en este caso además serían positivas las dos, pues tendríamos que el producto de las dos es 10. Podríamos tener muchísimas soluciones. Yo me he ido quizás por una de las más fáciles. Voy a darle ganancia 2 al primer operacional o al primer filtro y ganancia 5 al segundo, de manera que cuando multipliquemos 2 por 5 me va a dar 10. De este modo, 2 es igual a 1 más R2 partido R1, este 1 pasaría aquí restando, es decir que R2 entre R1 tiene que ser igual a 1. Eso me lleva a que R2 y R1 tendrían que ser iguales, y en este caso tanto la R2 como la R1 valdrán 10K, puesto que hemos dicho que la resistencia de realimentación la fijábamos en un valor
de 10K. Por lo tanto, R2 valdrá 10K y R1 valdrá 10K para que la ganancia de este sistema sea, de este primer operacional sea 2. En el caso del segundo operacional, 5 es igual a 1 más R4 partido de R3, por lo tanto este 1 que pasa restando, 5 menos 1, tendría que 4 es igual a R4 partido de R3, o lo que es lo mismo, R4 es igual a 4 veces R3. El circuito finalmente entonces, la solución sería esta que aparece aquí. Como esta resistencia es igual que esta, por tanto, esta resistencia R2 vale 10K, esta resistencia R1 vale 10K, esta resistencia de entrada del filtro paso bajo 361,71 ohmios. Aquí tenemos el buffer. Y en este caso, la resistencia del filtro 482,28 kiloohmios. Y aquí, como la R4 vale 10K, porque ya lo hemos fijado al principio, todas las resistencias de realimentación valen 10K. Y es 4 veces R3, para hallar R3, que sería esta resistencia, este 4 pasaría dividiendo, de manera que la R3 valdrá 2K5. Por tanto, R1 10K, R2 10K, R3 2K5, R4 10K. La resistencia del filtro paso bajo 361,71 ohmios y la resistencia del filtro paso alto 482,28 kiloohmios. Con esto damos por concluida la resolución de los ejercicios que teníamos pendientes.